Hola, soy Jody Brandon. Bienvenidos a Los niños descubren la historia. Con el fin de la Guerra Civil en 1865, se presentaron 3 nuevas enmiendas a la Constitución de Estados Unidos. La 13ª de ellas prohibía la esclavitud, la 14ª protegía los derechos de los esclavos liberados y la 15ª defendía el derecho al voto de los afroamericanos. Durante el periodo posterior a la Guerra Civil, conocido como la Reconstrucción, muchos afroamericanos fueron designados para ocupar altos cargos en los países del sur. Algunos de ellos llegaron incluso a ser miembros del Congreso. Sin embargo, al finalizar la Reconstrucción, las tropas federales se fueron del sur y muchos políticos blancos emplearon la corrupción para restablecer su poder. Ante la escasa oposición del gobierno, lo consiguieron. Las leyes de segregación, también llamadas leyes de Jim Crow, comenzaron a imponerse en el sur. Los afroamericanos eran obligados a usar vagones de tren, fuentes, restaurantes y asientos del autobús separados. En la sentencia Plessy contra Ferguson de 1896, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó la legalidad de esta separación, ya que las instalaciones eran las mismas. A pesar de las desigualdades para los afroamericanos del sur, Jim Crow gobernó durante 58 años. La lucha por los derechos civiles estaba a punto de comenzar, pero tendrían que pasar 70 años hasta que el coraje y la determinación de un hombre los consiguiera. Ese hombre es Martin Luther King Jr. y esta es su historia. Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero de 1929 en esta casa, en Atlanta, Georgia. Su padre era el reverendo Martin Luther King y su madre trabajaba como profesora en un colegio. En 1932, su padre fue nombrado pastor de la iglesia bautista Ebenezer, una de las parroquias negras más grandes de Atlanta. A pesar de que Martin creció en mitad de la Gran Depresión, la posición que gozaba su padre en la comunidad les permitió vivir modestamente en un vecindario de clase media. Fue un estudiante brillante y con talento, por lo que pudo saltarse algunos cursos hasta graduarse en el Instituto Booth de Washington con 15 años. Martin se matriculó en la Universidad Morehouse de Atlanta en 1944. Fue en esta institución de alumnado negro, conocida por su alto nivel académico, donde Martin estudió sociología y decidió ser sacerdote. Su orgulloso padre le dio la oportunidad de oficiar una misa en la iglesia bautista Ebenezer. Multitud de personas acudieron a escuchar al joven Martin, y durante semanas la gente no paró de hablar sobre su enérgico sermón. En 1947, ingresó en el seminario Crozer en Chester, Pensilvania, para estudiar la carrera de teología. Allí, Martin estudió por primera vez a Gandhi, líder de la lucha india por la independencia de Gran Bretaña. Tras muchos años de protestas no violentas, huelgas y boicots, Gandhi y sus seguidores consiguieron al fin la libertad de la India en 1947. Martin quedó fascinado por los métodos de protesta del líder indio, conocidos como resistencia pasiva. Entonces, empezó a preguntarse si estas prácticas pacíficas podrían surtir efecto en el segregado sur de América. Tras licenciarse, se matriculó en la Universidad de Boston para obtener el doctorado en teología. Durante su etapa de estudiante, se enamoró de Coretta Scott, una alumna del Conservatorio Musical de Nueva Inglaterra. El 18 de junio de 1953 se casaron. Un año después, ofrecieron a Martin ejercer como pastor en la iglesia bautista Dexter Avenue, en Montgomery, Alabama. El joven no estaba seguro de qué contestar a la oferta, ya que al matrimonio no le fascinaba la idea de mudarse al segregado sur. Sin embargo, las cosas estaban a punto de cambiar. El 17 de mayo de 1954, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció su veredicto sobre el famoso caso de Brown contra el Consejo de Educación, por el que declaró anticonstitucional la segregación en las escuelas públicas. En 1896, el caso de Plessy contra Ferguson supuso un duro golpe. Martin sabía que esto significaría importantes cambios para la comunidad negra, y por ello decidió ir al sur a ayudar. Así, aceptó el puesto de sacerdote, y poco después, él y Coretta estaban viviendo en Montgomery.
En junio de 1955, terminó su doctorado en la Universidad de Boston, por lo que ya podrían llamarle Dr. Martin Luther King Jr. El 17 de noviembre de 1955 nació su primera hija, Yolanda, a quien le seguirían otros 3 hijos. Todo parecía marchar bien para Martin y Coretta. Sin embargo, en cuestión de semanas dejaría de ser así. El 1 de diciembre de 1955, una costurera de raza negra llamada Rosa Parks cogió un autobús en Montgomery, Alabama. Cuando le pidieron que cediera su asiento a un hombre blanco, se negó educadamente. El conductor le amenazó con mandarla a arrestar si no lo hacía. Rosa Parks le invitó a hacerlo, porque no se movería de su asiento. El conductor detuvo el autobús, buscó a un policía y la arrestaron. Un amigo suyo llamado Ed Nixon pagó su fianza y llamó a Martin y a Coretta para contarles lo ocurrido. Nixon avisó a Martin de que boicotear el servicio de autobuses de Montgomery era el único modo de demostrar que no iban a tolerar más ese tipo de abusos. Este fue el comienzo del movimiento por los derechos civiles. Lo que Rosa Parks hizo aquel día de diciembre haría historia y daría la oportunidad a Martin Luther King de probar los métodos de resistencia pasiva de Gandhi. King convocó una reunión de líderes negros, incluido su amigo y también sacerdote, Ralph Abernathy. Juntos, fundaron la Asociación por la Mejora de Montgomery, para la que King fue elegido presidente. Dicha organización decidió que si los 50.000 ciudadanos negros residentes en Montgomery dejaban de usar los autobuses, la ciudad perdería dinero y el boicot captaría la atención del país. Programaron el primer boicot para el 5 de diciembre y comenzaron a difundir su mensaje. Cuando llegó la fecha, no se vio a ninguna persona negra usando el autobús. En lugar de eso, caminaron durante kilómetros hacia el trabajo. Y los taxistas negros llevaron a todos los ciudadanos negros posibles por solo 10 céntimos el viaje. Compartir viajes en coche se convirtió en una rutina. La ciudad empezó a perder dinero y las autoridades iniciaron una campaña de arresto de todo ciudadano negro que cometiera una infracción leve. Martin Luther King fue arrestado por conducir a 50 km/h en una zona limitada a 40. Una multitud de ciudadanos negros respondieron al arresto de King, rodeando la cárcel en silencio. Poco después, fue liberado. Una vez fuera de la cárcel, pronunció un discurso en contra de la violencia. Debemos seguir defendiendo la no violencia y la resistencia pasiva y establecer como única arma el amor. Sin embargo, la comunidad afroamericana seguiría sufriendo la violencia. El 30 de enero de 1956, una bomba fue arrojada en la parte delantera de la casa de King. Afortunadamente, nadie resultó herido. A partir de ese momento, King fue consciente de que su lucha se vería enfrentada constantemente con la oposición violenta. Sin embargo, el boicot a los autobuses prosiguió. Tras 382 días de boicot al servicio de autobuses de Montgomery, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que la segregación de ciudadanos en los autobuses violaba la Constitución y debía ser abolida. El 21 de diciembre de 1956, Martin Luther King, Ralph Abernathy y un sacerdote blanco, el reverendo Glenn Smiley, ocuparon los asientos delanteros del primer autobús no segregado de Montgomery. Las protestas no violentas de Gandhi dieron resultado y convirtieron al Dr. King en una figura nacional. En enero de 1957, King, junto con otros sacerdotes y grupos afroamericanos, celebraron la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, o la SCLC. Martin fue elegido presidente de esta organización, cuyo logro fue conseguir los derechos civiles para los afroamericanos del sur. A principios de 1960, Martin y su familia se mudaron de nuevo a Atlanta, Georgia, donde King se unió a su padre como ayudante de sacerdote de la Iglesia Bautista Ebenezer. El 1 de febrero de ese mismo año, 4 universitarios negros de Greensboro, en Carolina del Norte, se sentaron en la barra reservada para blancos de una cafetería Woolworth e insistieron en ser servidos. Sin embargo, no les atendieron, simplemente les ignoraron. Gracias a estos valientes jóvenes, el mensaje no tardó en difundirse, y poco después, las barras de las cafeterías del sur se llenaron de manifestantes. El mensaje de protesta no violenta que lanzó King se estaba difundiendo.
En 1961, muchos blancos empezaron a unirse a su movimiento. El Congreso de Igualdad Racial organizó lo que sería conocido como los Jinetes de la Libertad, grupos de negros y blancos unidos que velaban por el cumplimiento de la integración en los autobuses. Montaron en autobuses de todo el sur. Algunos fueron bombardeados y sus pasajeros fueron atacados por bandas de blancos en las paradas de autobús. Fue entonces cuando los Jinetes de la Libertad comenzaron a entrar en instalaciones reservadas para blancos como protesta por la persistencia de la segregación de los afroamericanos. En la primavera de 1963, King y sus seguidores decidieron manifestarse de forma pacífica en Birmingham, Alabama, ya que la consideraban como la ciudad con más segregación racial del país. Mientras se manifestaban por toda la ciudad, la policía local empleó mangueras y perros para disuadirles. King y varios de sus seguidores fueron arrestados y encarcelados. Mientras estuvo en aquella celda, escribió su famoso documento conocido como Carta desde la cárcel de Birmingham. En ella, se dirigía a los clérigos blancos que habían criticado su protesta en Birmingham. Les respondió diciéndoles: la injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes. Las imágenes de la brutalidad sucedida en Birmingham fueron noticia nacional y llevaron al presidente Kennedy a aparecer en televisión para pedir a todos los americanos que detuvieran la segregación del país. El 20 de mayo de 1963, el Tribunal Supremo dictaminó que las leyes de segregación de Birmingham eran anticonstitucionales, y así no tardaron en modificarlas. Las manifestaciones pacíficas de King habían surtido efecto. El 19 de junio de 1963, Kennedy presentó al Congreso un proyecto de ley de derechos civiles para ser aprobado. King y otros líderes defensores de los derechos civiles organizaron una manifestación en Washington, D.C. para apoyar el proyecto. La que sería conocida como la Marcha en Washington tuvo lugar el 28 de agosto de 1963. Más de 250.000 personas de todas las razas se reunieron en el monumento a Lincoln para escuchar el discurso de Martin Luther King sobre su sueño de igualdad racial. Aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado al sueño americano. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día, incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con la calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. Hoy tengo un sueño. Que mis 4 hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Hoy tengo un sueño. La marcha en Washington fue emitida en las televisiones de todo el país. Fue la manifestación por los derechos humanos más grande de la historia de los Estados Unidos. El 22 de noviembre de 1963, Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas. Al enterarse de la noticia, King le confesó a su mujer que él no llegaría a los 40 años. Cuando Lyndon Johnson fue elegido como nuevo presidente, pidió al Congreso que aprobara de inmediato el proyecto de ley de los derechos civiles en honor a Kennedy. El 14 de julio de 1964, la ley de los derechos civiles fue aprobada. Sin embargo, el derecho al voto y a la vivienda para los pobres no fueron incluidos. En diciembre de 1964, King fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos por alcanzar la reforma pacífica de América.
Con 35 años, King fue la persona más joven en recibir este galardón. Ahora que acaparaba la atención del mundo, King y la SCLC organizaron una marcha desde Selma hasta Montgomery, en Alabama, para protestar por las leyes de registro al voto. Estas impedían votar a los afroamericanos mediante tasas y test de inteligencia. El 7 de marzo de 1965 dio comienzo la marcha. King fue avisado de que no marchara, ya que los dirigentes sabían que se desataría la violencia. Cuando los manifestantes cruzaban el puente de Edmund Pettus, las fuerzas del Estado les ordenaron que dieran media vuelta. Los manifestantes se detuvieron, pero no dieron la vuelta. Las tropas avanzaron y comenzaron a empujarles y a golpearles. Seguidamente pulverizaron gas lacrimógeno. Las cámaras grabaron todo el incidente para mostrárselo al resto del país. El 9 de marzo se llevó a cabo una nueva marcha. Esta vez, el propio King lideró a los manifestantes. Cuando llegaron al puente, fueron detenidos de nuevo por el ejército. King les dijo que los manifestantes empezarían a rezar. Entonces, se arrodillaron y empezaron a rezar. Al acabar, King dio media vuelta y les condujo a Selma. Sin embargo, no abandonaría su causa. Los líderes afroamericanos pidieron protección a la Casa Blanca y al Congreso, y se la proporcionaron. Su causa debe ser nuestra causa también. Porque no solo los negros, sino todos nosotros, debemos superar el obstáculo que supone el legado de la intolerancia y la injusticia. Y vamos a superarlo. El 21 de marzo, las tropas federales fueron enviadas a Selma para proteger a los manifestantes. King y sus seguidores marcharon durante más de 80 kilómetros hasta Montgomery, una marcha que duró 5 días. Por el camino, no hallaron resistencia. Cuando llegaron a Montgomery el 25 de marzo, 25.000 personas se habían unido a ellos. La manifestación tuvo un éxito enorme. El 6 de agosto de 1965, el presidente Johnson firmó la ley del derecho al voto. Enseguida, miles de afroamericanos comenzaron a votar, muchos de ellos por primera vez en su vida. A pesar de sus numerosos logros, King siguió dando discursos sobre los derechos civiles y ayudando a mejorar las condiciones de vida de la comunidad afroamericana. Mientras planeaba una marcha de la gente pobre por Washington, un compañero sacerdote le pidió a King que fuera a Memphis, Tennessee. Los empleados negros de los servicios de limpieza estaban en huelga para protestar por los bajos salarios y las malas condiciones laborales. El 28 de marzo de 1968, lideró una marcha de protesta de 6.000 personas por las calles de Memphis. El 3 de abril, ante la persistencia de la huelga, King pronunció este emotivo discurso para un grupo de seguidores en Memphis. Nos enfrentamos a días difíciles. Pero ahora eso no me preocupa en absoluto, porque he estado en la cima de la montaña. No me importa. Como a todos, me gustaría tener una larga vida, pero la longevidad no es para mí. Pero eso ya no me preocupa. Solo deseo cumplir la voluntad de Dios, quien me ha permitido llegar a la cima de la montaña. Y desde allí me asomé y vi la tierra prometida. Puede que no llegara hasta allí con vosotros, pero esta noche quiero que sepáis que nosotros, como pueblo, llegaremos a la tierra prometida. Por eso, esta noche soy feliz. Nada me preocupa. No le temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la llegada del Señor. Al día siguiente, el 4 de abril de 1968, King salió al balcón del Motel Lorraine, en Memphis, con sus amigos Jesse Jackson y Ben Branch. De repente se oyó el disparo de un rifle y King cayó al suelo. El líder afroamericano había sido disparado en la cabeza y sus amigos no pudieron hacer nada. Martin Luther King murió a la edad de 39 años.
Cuando su muerte se hizo pública, los ciudadanos negros comenzaron a causar disturbios en más de 100 ciudades de América, un hecho que el propio King no habría tolerado. Al final, el asesino fue detenido. Su nombre era James Earl Ray, quien se declaró inocente y quien en la actualidad continúa en prisión. El 9 de abril se ofició una misa en memoria de King en la iglesia bautista Ebenezer. Dignatarios, políticos y sus numerosos seguidores llenaron la parroquia, mientras unas 100.000 personas escucharon la misa por un altavoz desde la calle. Después de la misa, su cuerpo fue trasladado en mula en una última marcha hacia el cementerio de Southview. Un enorme monumento de piedra fue colocado sobre su tumba. La inscripción decía: "Por fin libre, por fin libre. Gracias a Dios Todopoderoso, por fin soy libre". El 15 de enero de 1986, el presidente Ronald Reagan declaró oficialmente día festivo el cumpleaños de Martin Luther King. Así se sumaría a las dos otras únicas personas a las que honran su nacimiento, George Washington y Abraham Lincoln. Martin Luther King es recordado en la actualidad como un verdadero visionario en la lucha por los derechos civiles. Su mensaje de paz y resistencia pasiva benefició a millones de afroamericanos. Así que recordad, niños, cuando honramos a este gran hombre cada 15 de enero, mantenemos vivo por siempre su sueño de igualdad racial.